resolver un problema de estadística utilizando una hoja de cálculo Excel. El problema dice así: al preguntar a los estudiantes de un grupo de tercero de ESO acerca del número de días que han ido a la biblioteca del instituto durante la última semana, hemos obtenido estas respuestas: 3, 1, 2, 4, 0, 2, 1, 3, 1, 0, etc. Total son 30 respuestas. A. Confecciona la tabla de frecuencias y haz un diagrama de barras. B. Calcula los porcentajes correspondientes a cada uno de los valores de la variable y haz un diagrama de sectores. C. Calcula la media, la mediana y la moda. Y D. Calcula la varianza y la desviación típica. Comenzamos por escribir la tabla que nos sirva como esquema de cálculo para contestar a las preguntas que nos hacen. Empecemos por poner las cabeceras. La primera columna contendrá los valores de la variable, es decir, los números de días, 0, 1, 2, etc. En la siguiente columna colocaremos la frecuencia absoluta. En la siguiente vamos a colocar el porcentaje que supone sobre el total. En la tercera pondremos el resultado de multiplicar el valor de la variable por la frecuencia. La siguiente columna tendrá el cuadrado de la variable. Usamos el acento circunflejo para indicar el cuadrado. Y en la última escribiremos el cuadrado de la variable multiplicado por la frecuencia. Esta cabecera de la tabla vamos a darle el formato adecuado. Empezamos por el formato de celdas, escribiremos que va a ser un texto, lo vamos a centrar tanto de manera inferior, horizontal como vertical, y utilizaremos una fuente negrita y de cuerpo 12 para que resalte. Para dar un poco de claridad a la tabla añadiremos un tono gris de fondo y señalaremos un borde de las tablas adecuado. Bien, empezamos por completar la tabla. Los valores de la variable, que son los días que se han visitado la biblioteca, varían desde 0, el más pequeño, hasta 5. Así que los valores de la variable escribimos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para completar la tabla de frecuencias, escribimos la cantidad de veces que se repite cada uno de los valores. El 0 aparece 6 veces, así que escribimos frecuencia del 0, 6. El 1, 7. El 2, 8. El 3, 5. El 4, 2. Y el 5 otras 2 veces. Para que quede más clara la tabla, hacemos el entramado de la tabla con la opción de dibujo de bordes. Vamos a escribir aquí los totales, porque nos servirán para también ir comprobando que hacemos las cosas correctamente. El total de las frecuencias deberá ser el número de observaciones en total, que son 30. Vamos a ver si es así. Para ello, situamos el cursor en la celda que debajo de la columna de las frecuencias y utilizamos la opción de sumar. Inmediatamente validamos lo que nos ofrece y son 33. Quiere decir que aquí hemos cometido algún error porque debía ser 30. No ocurre nada porque repasamos y cambiamos lo que haga falta. 6, 7, 8, 5, 2. Esto era un 2.
cambiamos el 5 por el 2 y nos sirve para observar cómo se ha recalculado la suma. Ahora está todo correcto. Para calcular el porcentaje deberíamos hacer la siguiente operación: dividir la frecuencia por el número total de observaciones y multiplicar por 100. Así que vamos a poner la fórmula que hace esa operación. Como es una fórmula, en Excel empezamos por señalar con el signo igual. Y observamos que en la línea de comandos aparece el signo igual y se presenta como una fórmula. Señalaremos cómo es la fórmula. Sería la celda que estamos señalando, la E17, dividido por el número 30 y multiplicado. Fijarse que la operación multiplicar se usa la tecla asterisco, multiplicado por 100. Si validamos la fórmula, inmediatamente se produce el cálculo. 6 entre 30 y por 100 son 20. Esta misma fórmula deberíamos realizarla para toda la columna, pero el Excel nos ofrece la posibilidad de extender la fórmula simplemente arrastrando con el botón izquierdo pulsado hacia abajo. Todas las celdas se han calculado utilizando la misma fórmula, pero adecuada a la celda correspondiente. Este tipo de presentación no es muy agradable de leer, porque en un porcentaje solamente nos interesaría ver una cifra decimal. Así que vamos a marcar todas las celdas y con el botón derecho señalamos formato de celdas. Señalamos que van a ser números con un decimal. Simplemente movemos hasta que señalar un decimal y aceptamos. Si calculamos la suma de toda esta columna, debería dar un 100%. Comprobamos utilizando la operación suma. 100%. Perfecto. Vamos a calcular los valores de esta tercera columna, que es los valores de la variable por su frecuencia. El objetivo es calcular la suma de todas las observaciones, de todos los datos, para lo cual vemos que aporta cada valor. O sea, al haber 6 ceros aportarán 6 por 0, al haber 7 unos aportarán 7 por 1, al haber 8 doses pues 8 por 2, así sucesivamente. Esto que aportaron a la suma completa de los valores de la variable. Empezamos poniendo una fórmula con el signo igual: valor de la variable multiplicado asterisco por su frecuencia. Validamos y extendemos la fórmula hacia abajo tirando del ángulo inferior derecho de la celda. Todo se ha recalculado. Comprobar que 1 por 7 es 7, 2 por 8 16, 3 por 5 15, 4 por 2 8 y 5 por 2 10. La suma total la obtenemos señalando la operación suma de totales. El cuadrado de la variable pues es una fórmula. Empezamos por el signo igual, señalamos la celda de la variable, la elevamos al cuadrado con el signo circunflejo y el 2 y validamos. Extendemos la fórmula como hicimos anteriormente y así obtenemos que se han recalculado todos los cuadrados: el cuadrado de 5,25, el de 4,16, etc. Volvemos a calcular ahora la siguiente columna de la misma manera. Señalamos el signo igual para señalar que es una fórmula, marcamos el valor de la variable al cuadrado multiplicado asterisco por la frecuencia. Validamos y extendemos toda la fórmula a la columna. Por último, hallamos los totales con la letra sigma. Una vez completado este esquema de cálculo, procedemos a calcular los parámetros que nos indican. La media la obtendremos dividiendo la suma de todos los valores por el número de datos. Es decir, esta casilla
entre esta. Marcamos, validamos con el signo igual para indicar que es una fórmula y señalamos las dos casillas que queremos operar. Esta casilla dividido por esta otra. La varianza la vamos a calcular en dos pasos. Una vez obtenida la media, vamos a hallar el cuadrado de la media sería una fórmula igual esta casilla de la media elevado a centro circunflejo 2 elevado al cuadrado. Este sería el cuadrado de la media. Vamos a pedir que solo nos muestre dos decimales. Formato de celda, número, dos decimales. Formato de celda, botón derecho, número, dos decimales. La varianza, esto lo vamos a poner aquí un igual. La varianza, recordamos, es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. La media de los cuadrados es sería el valor de esta celda. Empezamos señalando que es una fórmula. Sería esta celda, la media de los cuadrados dividido por el número de observaciones. Este sería la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, que es esta celda. Y ya tenemos la varianza. Volvemos a elegir el formato adecuado a este dato, que sería el número con dos decimales, y ya tendríamos la varianza. Y la desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza. Fórmula, escribimos la operación raíz, que es raíz de la varianza. Elegimos formato de celda adecuado a número con dos decimales. Los otros parámetros, la moda y la mediana, las calculamos directamente observando la tabla. La moda es el valor de mayor frecuencia, es decir, en este caso sería 2, y la mediana es el valor de la variable que ocupa el puesto medio en la serie ordenada. No hace falta ordenar la serie, bastaría observar que los 6 primeros, como son 30 valores, habría 15 primeros y 15 últimos. En los puestos primeros estarían 6 ceros, 7 unos, que ya van 13 puestos, y en el puesto hasta el puesto 15 estaría un 2. Y en el puesto siguiente, el 16, otro 2, así que la mediana sería un 2. Ya solo nos queda responder a la parte de hacer los gráficos. Excel lo permite hacer, pero eso será en el siguiente vídeo.